primero que todo, darles las gracias. Esta es la 7ª charla que estamos dando de refrescamiento. Ya estamos a mes y medio prácticamente para la entrada en vigencia del código. Ya pueden haber empezado a ver algunos posteos de prensa a nivel interno. Vamos también a trabajarlo a nivel externo con medios de comunicación masiva. Entonces, a partir de esta semana ya arrancamos con una difusión importante a nivel de población finalmente destinataria de la norma. Entonces, darle las gracias a todos y a todas las que durante estas 7 sesiones nos han estado acompañando. Quería también externarle el agradecimiento a doña Francia León y a don Rafa Argüello de la Escuela Judicial, que ellos normalmente no se ven, hablan poco, pero han sido parte fundamental para que hayamos podido tener el impacto que hemos tenido en estas charlas de los jueves. Adicionalmente, quería comunicarles especialmente a los funcionarios y a las funcionarias judiciales que durante el mes de septiembre se están separando los 4 viernes de 2 a 4 de la tarde para que tomen nota y traten de hacer los ajustes necesarios. Estos 4 viernes no vamos a hablar de contenido del código, pero sí vamos a tratar diferentes temas. Puede que me esté confundiendo con el orden, posteriormente se va a hacer la comunicación ya bien. El primer viernes vamos a trabajar con las reglas prácticas del Código Procesal de Familia. Esta sí va a ser abierta. La idea con ese día es repasar el contenido de estas reglas prácticas, que ustedes saben que es un instrumento jurídico complementario. No es un reglamento a la ley, pero sí es una circular administrativa aprobada por Corte Plena, que fue debidamente publicitada el año pasado. Ahí algunos y algunas la dejaron de lado, pues entonces la vamos a repasar. Ese día, el primer viernes, vamos a dedicarla a ese tema. El segundo viernes vamos a tenerla, esa sí va a ser totalmente cerrada y esa va a ser exclusiva para funcionarios y funcionarias de las oficinas de recepción de documentos y para funcionarios y funcionarias de las oficinas de comunicaciones judiciales, a notificadores, notificadoras. Con ellos se va a trabajar especialmente para que para facilitar, por ejemplo, en recepción de documentos, la creación de los expedientes electrónicos cuando llegan a presentar las demandas por escrito, para que sepan los tipos de procesos, los tipos de intervinientes, y con la oficina de notificaciones vamos a trabajar el tema de las prioridades que pueden concederse para que una notificación sea hecha de manera urgente. Ese es un tema que a muchos jueces y a muchas juezas y a muchos litigantes les ha preocupado. Recuerden que el Código Procesal de Familia en el 80 y pico establece que el juez puede catalogar como urgente una notificación e incluso puede determinar el plazo en que esa notificación debe hacerse. Esto va a ser fundamental, por ejemplo, cuando tengamos en una audiencia inicial una contrademanda contra un tercero. Perdón, hay un micrófono ahí abierto para que no nos haga interferencia. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener muchas audiencias que pueden suspenderse para efectos de notificar a un tercero. Entonces, si no logramos notificar a tiempo, entonces ahí va a haber problemas. Entonces, el Código Procesal de Familia viene dándole la herramienta al juzgado, pero además en las reglas prácticas complementamos un poco de esta información. Incluso ahí en las reglas prácticas viene un llamado interesante a los litigantes para que coadyuven eventualmente con notificaciones vía notarial para no atrasar este tipo de audiencias que deben suspenderse y reprogramarse dentro del 5º día. El tercer viernes vamos a tener una actividad que yo sé que muchos y muchas la están esperando. Vamos a tener a la gente de DTI, vamos a tener a la gente de planificación, vamos a estar nosotros de parte de gestoría y del centro de apoyo,
dándoles una información básica de los cambios en las fórmulas, qué se está haciendo en el tema de cuotas, de indicadores. Todo eso lo vamos a trabajar ese tercer viernes. Y el cuarto viernes, en principio, lo vamos a dedicar a trabajar las circulares que son importantes, que se han aprobado en el pasado para la implementación del código. Por ejemplo, empezando con la circular que regula las etiquetas mínimas para las audiencias del Código Procesal de Familia en la herramienta SIGAO. Y también ese día vamos a trabajar un poco el tema de las plantillas, ya el contenido de las plantillas que van a estar para uso y disposición de todos quienes tramitan procesos a partir del 1 de octubre. Entonces, un poco lo que quería era robarme este espacio para hacerles desde ya la invitación para que puedan ahí con tiempo. La idea es que, por ejemplo, las actividades de reglas prácticas, el tema de indicadores, de fórmulas, participe la mayor cantidad de personal posible de cada uno de los despachos judiciales. Entonces, de verdad, agradecidísimo. La cobertura que hemos tenido durante estas 7 sesiones ha sido importantísima. Hoy, en este momento, ya hay 251 personas conectadas. Hemos llegado a tener prácticamente 400 en otras sesiones y yo sé que dentro de un ratito se van a conectar más. Entonces, dentro de los agradecimientos, dejé de último el agradecimiento a doña Mayra Trigueros, que se puso la camisa cuando le pedimos que se pusiera la camisa y nos ha acompañado de manera importantísima en todo el proceso de capacitación, de diseño de cursos, de redacción de materiales adicionales, complementarios para poder trabajar de la mejor manera con el código. Entonces, me despido y le doy la palabra a doña Mayra y reiterarle el agradecimiento, Mayra, todo suyo. Muchísimas gracias, Eddie. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas hoy conectadas. Como decía Eddie, es de verdad de agradecer que saquen el rato un día como hoy en medio de nuestras jornadas para hablar del proceso especial, el resolutivo especial de fijación de cuota alimentaria. Recordar mantener cámaras y micrófonos apagados para el buen desarrollo de esta actividad, de esta conversatorio, diría yo, porque la idea es poner el tema y irlo discutiendo entre todos y todas y las consultas que puedan surgir. Al final de mi presentación, si a ustedes les parece, pues abrimos el uso de la palabra, levantando la manita o bien abriendo los micrófonos para hacer consultas ahí de una forma ordenada como sabemos hacerlo. Me voy a permitir primero apagar la cámara porque tengo aquí una ventana con una luz un poco fuerte, no sé si la notan, y segundo, compartir la presentación. Vamos a aprovechar el tiempo y voy a ir pasándolas desde un costado, ¿verdad? Como lo dije, el tema es el proceso resolutivo especial de alimentos. Lo encontramos el trámite entre el artículo 257 y hasta el 200, vamos a ver, 257 inicia este capítulo, este título quinto de los procedimientos especiales. Y lo tenemos precisamente hasta el 288. Pensar que esas son las únicas normas con las que nos tenemos que referenciar para tramitar alimentos, pues definitivamente sería engañarnos solos y solas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos todo un primer libro que trata no solo lo fundamental y elemental que serán los principios en la toma de decisiones entre el artículo 1 y el artículo 11, sino que también los plazos, las resoluciones que admiten recursos, la forma en la que vamos a dirigir las audiencias, los sujetos procesales, la legitimación, la prueba, todo eso está en el primer libro. Entonces, que es general a todos los procesos y por ende al resolutivo especial de alimentos.
Si bien, como lo digo, tenemos las normas específicas entre el 257 y el 288, no serán definitivamente suficientes para abordar estos asuntos. A manera de repaso, me gustaría que reflexionáramos primero que el Código Procesal de Familia es un hito histórico. Cambiamos de un sistema escrito a uno oral, pero con una característica, y es precisamente que es un proceso híbrido. Permite la tramitación escrita de algunas circunstancias o pretensiones y otras a resolverse por audiencias bajo las reglas de oralidad. Y precisamente los procesos de pensión alimentaria es donde encontramos o podemos identificar con esta característica de híbridos. Y como les decía, a manera de repaso, veamos qué pretensiones y qué vía tenemos en pensiones. Bueno, tendremos el resolutivo familiar, que algunos consideraban que solo le iba a corresponder a familia, pues no. Precisamente ese resolutivo familiar que se encuentra regulado entre el artículo 223 y el 233 y que se compone de dos audiencias orales, una audiencia inicial y otra decisoria o de pruebas, lo vamos a utilizar así mandado por el artículo 260 cuando tengamos que resolver en relación con la validez y el contenido de acuerdos extrajudiciales que hayan hecho las partes ante el PANI o al amparo de la ley RAC. Para ese tipo de acuerdos, si necesitamos discutir precisamente la validez y el contenido, vamos a utilizar las reglas del resolutivo familiar, que además también tienen como característica esos mismos acuerdos ante el PANI y ante la ley RAC, o amparados a la ley RAC, que no requieren de homologación. Las partes podrán solicitarlo, bueno, las partes son libres de solicitarlo, pero nosotros no podríamos exigir la homologación porque el mismo artículo 260 nos refiere a la parte de ejecución directa. ¿Cuál será el otro proceso que tenemos? Precisamente el de fijación de cuota alimentaria o principal, que a veces lo denominamos así, que es el que vamos a hablar hoy, y nos dice el artículo 57, derivado de las relaciones familiares. El trámite entre el artículo 267 y el 263 y se resolverá a través de dos audiencias orales. La primera, una audiencia previa de conciliación, y la segunda, una audiencia de prueba donde conoceremos la oposición. También la pretensión de inclusión de persona beneficiaria, así lo dispone el artículo 274, nos refiere a este trámite que les acabo de explicar o que me acabo de referir, el de fijación de cuota. El mismo trámite de fijación de cuota vamos a utilizarlo cuando requiramos la inclusión de una persona beneficiaria. Por ende, con dos audiencias, la audiencia inicial o previa, previa de conciliación y la audiencia para conocer la oposición o de pruebas. El cuarto trámite sería para la extinción, modificación y el cobro de gastos extraordinarios no pactados. Ese está regulado entre el artículo 277 y 278, prevista una única audiencia. Ahí va a suceder todo. Ahora citemos los tres procesos escritos y que nos reflejan esta característica híbrida del Código Procesal de Familia. La restitución de cuotas alimentarias, regulado en el artículo 275, está previsto un trámite escrito. No está previsto el llamar a audiencias. ¿Podrían las partes solucionar su conflicto de restitución de cuotas a través de una solución alterna o solución autocompositiva? Pensando en el principio de ausencia de contención, yo diría que sí. Tendremos que ver cada juzgado, cada persona juzgadora, si decidirá llamarlos o se apega a las reglas del 275 y lo resuelve por escrito, lo que en algún otro momento o materia hemos llamado de pleno derecho. La liquidación de gastos extraordinarios, esta vez ya pactados en el artículo 288,
prevé un trámite escrito. El cobro mediante título ejecutorio, regulado en el artículo 285, también es un trámite escrito. Sabemos que lo que buscamos es el apremio patrimonial, por ende, el embargo y remate de los bienes. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Muy bien, continuamos. Entonces, ese cobro mediante título ejecutorio es un trámite escrito cuya finalidad única, y a veces pues esto nos lleva mucho tiempo en trámite, ¿verdad? Son uno de los procesos que a veces más duran en trámite en nuestros despachos, pero lo que busca es honrar esa deuda existente y por ende el embargo y remate de los bienes del deudor para honrar esta deuda. Muy bien, entonces entremos en materia. Esto era, como lo dije, una introducción o un pequeño resumen. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, precisamente del proceso de fijación de cuota alimentaria, o a veces denominado como principal. Tiene 5 etapas importantes que debemos reflexionar sobre cada una de ellas: la acción, la audiencia previa de conciliación, la sentencia anticipada, la oposición y la audiencia de pruebas. Esos son los temas que hoy vamos a desarrollar. En cuanto a la acción, ¿verdad? Empezando por el primer paso que abre la puerta a la tutela judicial efectiva, que es precisamente la acción, ¿qué le debemos revisar? Y esto no es novedoso, esto ya lo hace nuestro personal técnico hoy con las reglas que existen. Lo que pasa es que cambian algunas cosas. Lo primero que vamos a revisar es la competencia, ¿verdad? Está regulada esta competencia territorial en el artículo 19. Lo interesante en cuanto a esta competencia territorial se refiere es que el artículo 19 señala que bien podrán tramitarse pretensiones derivadas de las relaciones familiares en cuanto a la fijación de cuotas alimentarias, ya sea en la residencia o domicilio de la parte actora y en la residencia o domicilio de la parte deudora o demandada, ¿verdad? Sabemos que residencia y domicilio no son lo mismo. Estos conceptos nacen del derecho civil, están regulados ambos y explicados en nuestro Código Civil. Entonces, podríamos decir que hay una flexibilidad en la improrrogabilidad de la competencia territorial. ¿Por qué? Porque podría la residencia ser una, el domicilio otro, el de la parte actora, y de igual forma con la parte demandada. Y es la parte actora la que al momento de plantear la acción va a elegir cuál de estos, podrían ser 2 o hasta 4 juzgados, donde ella quiere que se tramite. Otro detalle interesante que tenemos hasta hoy es la competencia ambulatoria de los procesos de fijación de alimentos o de cuota alimentaria o de obligaciones alimentarias, ¿verdad? La posibilidad que tiene la parte actora en caso de cambiar de domicilio de llevarse consigo el proceso eventualmente, en este caso, de ejecución de la obligación. ¿Y por qué digo de la ejecución? Porque hoy la parte actora podría cambiar de residencia a domicilio y por ende llevarse su expediente en el estado que se encuentra. Pero a partir del Código Procesal de Familia, el legislador eligió poner una restricción, y esa restricción es que el proceso no podrá irse hasta que tenga firmeza la sentencia de primera instancia. Esto implica una labor y concientización por nuestra parte, porque vamos a tener señoras que, por ejemplo, vivían en Alajuela y cambiaron su residencia o su domicilio a la zona de Los Santos, a Turrialba, a Guanacaste, y por lo tanto la participación o supervisión de ese expediente pues va a ser mucho más complicado. Claro que tenemos alternativas como gestión en línea,
como El atender muchacho por me dijo que teléfono. seguramente esta semana iban a derramarlo. El muchacho Lisa me dijo que esta semana seguro iban a derramarlo, no sé. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces les decía que pues va a tener mayores limitantes. Sí, tenemos algunos otros mecanismos o tecnologías para permitir que las partes puedan seguir interactuando con el proceso, por ejemplo, firmando órdenes de apremio, pero también tenemos que entender que no todas las personas tienen acceso a la tecnología en la misma condición. Entonces, ahí se abren un abanico de responsabilidades, diría yo, para nosotros como personas juzgadoras, como juzgados, de facilitar el acceso a la justicia, que por cierto es un principio que encontramos en los primeros artículos que ya mencioné, entre el artículo 1 y 11. Acceso a la justicia, fácil acceso y accesibilidad. Tres principios que suenan al pronunciarse o al referirse a ellos como en una misma cacofonía, pero que tienen diferentes ámbitos de aplicación. Por lo tanto, entonces, ¿cuándo se lo podrá llevar ese expediente? Bueno, precisamente cuando tenga sentencia. ¿Por qué el legislador apostó por esto? Bueno, porque estamos cambiando un sistema de oralidad donde debemos garantizar la inmediatez, el principio de inmediatez, ¿verdad? Eso entonces será el primer elemento, revisar si somos o no competentes para conocer la pretensión. ¿Qué será lo demás? Bueno, los requisitos, hoy también los revisamos. El Código Procesal de Familia apostó por una norma general para todos los procesos de requisito de cualquier tipo de pretensión y la encontramos en el artículo 215. Pero también tenemos norma específica de requisitos en el 267. Y yo me permito mencionar el artículo 164 del Código de Familia como parte, diría yo, de los requisitos de la demanda. Esta es mi opinión. El Código no nos refiere al 164, pero precisamente el artículo 164 nos dice esta trilogía para poder fijar una cuota en cuanto a posibilidades, necesidades y estilo de vida. Si bien es cierto, este 164 no está ni en el 215 ni en el 267, a mí me parece, en mi criterio, pueden opinar distinto, que si no cuento con las posibilidades y necesidades y ni una mínima referencia al estilo o al nivel de vida acostumbrado, pues será difícil cuando lleguemos a la sentencia anticipada poder fijar la cuota como nos corresponde. ¿Qué pasa si la acción no cumple con los requisitos? Bueno, tenemos la norma general en el artículo 216 que dice que le haremos las correcciones que consideremos necesarias bajo el apercibimiento de declarar inadmisible si no la corrige en 5 días. Y aquí surge otra diferencia interesante. Si no cumple dentro de los 5 días, implica el archivo del proceso y no el archivo un poco raro, permítame la palabra, que hoy tenemos en relación con si el proceso tiene sentencia, lo esperamos 3 meses en el artículo 47 y si no tiene sentencia, ¿verdad? En este caso, pues no tendríamos esa circunstancia. O cumplen, o la demanda cumple con los requisitos, si no cumple, pedimos la corrección de la misma y si no corrige, se ordena el archivo por inadmisibilidad. Interesante para que lo tomemos en cuenta que esta resolución que ordena el archivo del proceso sí tiene recurso de revocatoria y apelación en el artículo 101.2.a, ¿verdad? Yo diría que por el principio de taxatividad de las apelaciones, la resolución que previene corregir no tendría recurso de apelación, pero la que ordena el archivo sí. Muy bien, ¿qué es lo otro que vamos a revisar? Que no necesariamente, y así lo advierto de una vez, no en este orden que yo lo estoy presentando. El rechazo de plano. Tenemos que revisar si la acción
procede o no dar curso o si, por el contrario, debemos rechazarla de plano. ¿Y por qué digo que no es en ese orden lógico que yo lo estoy diciendo, aunque es el que estoy presentando en esta exposición? Porque si eventualmente consideramos que una acción no debe rechazarse de plano, no tendría sentido prevenirle que cumpla con requisitos para luego analizar si se debe declarar improponible o no. El término improponibilidad de la demanda lo encontramos en el artículo 217, ¿verdad? Como en calidad de norma general. Y los motivos para el rechazo de plano específicos en alimentos lo encontramos en el artículo 268. El artículo 217, el rechazo de plano en términos como norma general, tiene 4 motivos, ¿verdad? Mientras tanto que el 268, que es propiamente de alimentos, solo tiene 2. En el caso del rechazo de plano en procedencia de la demanda general, el artículo general nos da la caducidad, la cosa juzgada material, la litispendencia y la improcedencia por el objeto de la causa. Y la específica de alimentos, que es la que nos ocupa en esta tarde, nos conserva 2. Y es precisamente la evidente inexistencia del derecho o cuando se tenga conocimiento de la existencia de otro proceso. Dicho en otras palabras, la litispendencia. Esto nos reafirma el hecho de que existan otros procesos, no son motivo de acumulación, sino de rechazo y archivo. Aquí valga la observación que al rechazar de plano una acción de alimentos, debemos reconocer que estamos cerrando la puerta del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva a las personas usuarias. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos al analizar el motivo de evidente inexistencia del derecho. Desde mi posición, yo diría que debemos hacerlo tal cual lo dice la norma, y es cuando sea evidente la inexistencia del derecho. De lo contrario, si se trata de asuntos de criterio, podríamos estar lesionando gravemente el derecho humano a percibir alimentos y poner en riesgo a poblaciones que probablemente ya lo estén. Porque quien viene a pedir alimentos, sabemos que normalmente reúnen en sí mismas una serie de vulnerabilidades por género, por raza, por edad, y el rechazar de plano la posibilidad de que su acción sea conocida, pues implica precisamente ponerlo en una situación de mayor riesgo. Esta resolución que rechaza de plano la demanda tiene también recurso de revocatoria y apelación. ¿Y por qué estoy insistiendo en referenciar recurso de revocatoria y apelación? Bueno, precisamente porque el artículo 100 nos dice que si no planteamos ambos recursos de manera específica, la consecuencia es el rechazo de plano. Entonces tenemos que ir como poniéndonos el chip en este momento y también explicándoselo hacia las partes en su momento, ¿verdad? En este caso, la que rechaza de plano una demanda admite revisión en segunda instancia conforme al artículo 101.2. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta siempre en esta rechazo de plano por inexistencia del derecho, que en este momento, cuando tenemos dudas sobre si tiene o no derecho, por aspectos que pueden ser discutidos durante el contradictorio o en el fondo, pues tenemos una solución práctica, o no sé si sencilla, pero al menos práctica, y es precisamente dar cursos sin fijar cuota provisional. Esta solución creo que tenemos que darle más pensamiento, porque lo que tenemos ahora con el Código Procesal de Familia es una sentencia anticipada, pero ahora lo voy a referir. Muy bien, si el proceso somos competentes,
cumple con los requisitos o se corrigieron y la demanda es proponible, ¿cuál es el siguiente acto que vamos a realizar? Bueno, precisamente convocar a una audiencia previa de conciliación, que hoy ya la tenemos, no es que sea novedosa, hoy ya tenemos la audiencia previa de conciliación, pero la tenemos como una buena práctica, o así nació, y dispuesta por una circular. Ahora será una etapa del proceso. Como les dije al inicio, la fijación de cuota alimentaria está compuesta por dos audiencias. La audiencia previa de conciliación, que es esta a la que nos vamos a referir, y la audiencia de pruebas para resolver la oposición. La posibilidad de que podamos obviar una etapa del proceso por diferentes circunstancias, yo no lo veo factible, ¿verdad? Deberemos llamar todos los procesos a audiencia previa de conciliación. En el caso, analicemos el primer punto. El primer punto es en cuanto a la convocatoria de las personas. Esto va a ser fundamental. Tenemos que echar mano de creatividad porque el éxito de este sistema y de que sobrevivamos al Código Procesal de Familia, lo digo con todo respeto, es que las partes lleguen a esta audiencia previa de conciliación y que utilicemos todas las herramientas que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia para lograr acuerdos entre las partes. Esta convocatoria podrá ser de diferentes formas, tan creativas como las que hoy existen, llamada, mensaje de texto, en algún lugar de este país, en las giras nos contaban que incluso utilizan redes sociales para contactar a las partes. Esta audiencia previa de conciliación la encontramos regulada precisamente en el artículo 269. Y dice, si la demanda es admisible, ¿por qué? Porque ya pasó los primeros 3 filtros que hablamos y dentro de los 10 días hábiles a la presentación de la demanda o su corrección, el tribunal convocará a la audiencia previa de conciliación con el fin de avenir las partes a un arreglo. Entonces, este primer punto es de gran relevancia. Invertir en que las partes lleguen, pues va a ser esencial. El plazo, ya lo referí con la lectura de la norma, debemos convocar esta audiencia previa de conciliación dentro de los 10 días hábiles a la presentación o a la corrección de la misma. Hoy en día tenemos ese mismo plazo, ¿verdad? Ya esta parte como que la hemos avanzado, la hemos practicado. La diferencia es que en algunos juzgados, por ejemplo, si existen medidas de protección entre las partes, no los llaman a esta audiencia previa de conciliación, lo cual me parece que con el Código Procesal de Familia, este no podría ser un criterio para evitar una etapa de audiencia previa de conciliación. Primero porque, como lo dije, es una etapa, y segundo porque el artículo 9 permite, aún en relaciones de desigualdad de poder, intentar la solución alterna siempre que el resultado final le convenga a la persona que se encuentra en ese desbalance de poder. Eso lo encontramos tanto en el artículo 9 como en el artículo 196. Además, en algunos casos, cuando se vencía el plazo de los 10 días, tal vez en algún otro juzgado, decidía no llamar conciliación y pasarlo directo a fijación de cuota provisional, lo cual en este caso, ese tercer elemento tampoco lo tenemos. Tenemos que hacer esfuerzos para superar el talón de Aquiles, que será las agendas. Ese será el talón de Aquiles del Código Procesal de Familia, conciliar las agendas para lograr hacerlo. ¿Quién dirige esta audiencia previa de conciliación o de soluciones alternas o arreglos conciliatorios? Bueno, aquí es interesante porque el mismo artículo 9 que les acabo de referir permite el que puedan las partes buscarlo, solucionar de manera extrajudicial. Por supuesto que sí, como ya lo han hecho, en algunos casos lo han hecho, pero permite referir a personas especializadas en la solución alterna de conflictos. Tenemos centros de mediación en el Poder Judicial, pero incluso el mismo artículo 9 refiere a otros mecanismos alternos amparados a la ley RAC.
Entonces, ya judicializado, podríamos pensar que lo dirija la persona juzgadora a cargo del proceso, sí. Otra persona jueza del mismo despacho que se dedique o esté con audiencias previas de conciliación también. El centro de conciliaciones, sí, dependiendo de cómo nos organicemos, porque la forma de trabajo actual de que enviamos expedientes a los centros de conciliación, pues esa creo que no podría ser posible, ¿verdad? Aunque la circular 255 del 2023, precisamente las reglas prácticas que nos hablaba Eddie, hay una norma que dice que de ir al centro de conciliación tienen 24 horas para referirlo al juzgado respectivo. ¿Por qué? Porque está de cara la sentencia anticipada. Rige la inmediatez del sistema de oralidad en esta etapa. Definitivamente la respuesta no la da el artículo 9 cuando nos permite que intervengan centros especializados y otras personas con experiencia en soluciones alternas y por lo tanto la respuesta sería no. No rige la inmediatez. En cuanto a la asistencia o ausencia, ¿verdad? Ya sabemos que la convocatoria va a ser el elemento fuerte de esta audiencia previa de conciliación y por ende que asistan. Si asisten, vamos a intentar que logren este punto medio y la fijación de una cuota alimentaria objetiva para las partes. Si no logran una solución o no se presenta, tendremos el paso siguiente, que es la sentencia anticipada. Pero antes de hablarle de ella, quisiera referir a prueba. ¿Cómo prueba en audiencia previa de conciliación? Sí, precisamente el mismo artículo 269 que ya les venía leyendo, nos refiere que tenemos la autoridad judicial, dice, podrá consultar antes de la audiencia la información de planillas reportada ante la Caja Costarricense, verificar cualquier dato de ingreso salarial de personas deudoras directamente ante entes patronales o de registros de bienes por los medios que considere prudente. Y quisiera resaltar que el 269 dice podrá, pero el artículo 147 nos cambia un poco la redacción y tenemos que considerarlo. Cuando habla del principio de libertad probatoria, dice, el tribunal estará obligado a consultar documentos, indicadores económicos u otros, así como cualquier normativa pertinente para establecer los hechos. Entonces, en el 269 dice podrá de manera muy diplomática, pero en el 147 dice está obligado. ¿Para qué necesitamos pruebas si estamos en una audiencia previa de conciliación? Bueno, precisamente para lograr un acuerdo objetivo y para las partes necesitamos tener algunos insumos de información que van a ofrecer estas pruebas. Pero más allá de eso, también si no se logra el acuerdo, para poder dictar esa sentencia anticipada, pues necesitaremos de los mismos insumos. ¿Qué sucede si llegan las partes y alcanzan un acuerdo? Incluso bajo las diferentes técnicas que podemos utilizar, como conciliaciones diferidas o separadas, cuando encontremos riesgos de desigualdad de poder, bueno, vamos a tomar el acuerdo y la sentencia homologatoria se va a dictar de manera inmediata, según lo dispone el artículo 225. Muy bien, pero supongamos que no llegaron o llegaron y no logramos. Como dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dictar una sentencia anticipada, la cual está regulada en el artículo 270. Tiene una serie de requisitos que debe cumplir, bastantes extensos. Lo primero que debemos entender es que vencido el plazo del artículo 269, en 24 horas debemos dictar esta sentencia anticipada. Y debemos referirnos la razón y fundamento de la existencia del derecho para la prestación de alimentos. Ojo, comparemos el 270.1 con lo que les acabo de referir del artículo 268. Si no tiene derecho, pareciera que la solución es un rechazo de plano. Pero si tiene derecho, entonces vamos
a dictar la sentencia anticipada, primero dando las razones de por qué si hay derecho, lo segundo es estableciendo un monto razonado de la cuota alimentaria para cada una de las partes beneficiarias, el tercero, indicación de la obligación de pago del aguinaldo y de los gastos escolares o de inicio de elecciones, el cuarto, advertencia de la posibilidad del aumento automático, el quinto, advertir o resolver si hay pretensiones de gastos de embarazo, gastos de maternidad y pensiones retroactivas, debemos resolverlo ahí de forma inicial, porque el legislador cambió de un sistema contradictorio a un contradictorio invertido. Y solo esto nos lleva a muchas discusiones, incluso filosóficas, ¿verdad? Porque con cuáles elementos de prueba, los poquitos o muchos que logramos conseguir para la audiencia previa, con esos tenemos que resolver esta sentencia anticipada. No está de más, y los demás puntos que ahí están en este 270, no los voy a referir todos, son 9 incisos los que tiene, ahí están para ser leídos. Lo que sí me parece interesante es reflexionar sobre los contradictorios invertidos, los procesos de contradictorio invertido, y un tema que no deja de ser controversial y es precisamente el principio de veracidad o de certeza, de veracidad que tienen las acciones. Por lo tanto, esas acciones deberán ser de muy buena calidad para poder resolver esta sentencia anticipada. Y me refiero a ese principio de veracidad que tienen las acciones de los procesos con contradictorio invertido, ¿verdad? Eso nos va a traer mucha discusión, estoy segura, porque existen una serie de elementos, a veces malas prácticas que tenemos hoy, incluso también, ¿por qué no? Podríamos pensar hasta en alguno que otro prejuicio que podamos vivir, ¿verdad? Como pensar, todas las señoras mienten o todas las señoras exageran las pretensiones. Bueno, tenemos que enfrentarnos a ellas para abordar esta sentencia anticipada. ¿Admite recursos la sentencia anticipada? Bueno, desde mi criterio, la respuesta es no. No fue previsto por el legislador que la sentencia anticipada tenga recursos ni de revocatoria ni de apelación. No está enlistado dentro de todas las resoluciones que encontramos en el artículo 101. ¿Qué fue lo que el legislador le dio? Oposición. No está de más reflexionar que algunas de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de conversar en algún momento y de los cursos que hemos hecho, me referían que podría ser que este modelo apostado por Costa Rica desde el 2019 y que aplicaremos en el 2024, podría ser inconstitucional. Reflexionemos sobre otro modelo de contradictorio invertido, que es el de las medidas de protección en violencia doméstica. Se le hizo precisamente esa crítica diciendo ante la Sala Constitucional que era inconstitucional por no tener derecho de defensa. ¿Qué fue lo que resolvió la Sala Constitucional en aquel momento? No, no es inconstitucional porque la comparecencia es en un plazo muy corto. Igual sucede con esta sentencia anticipada. Aquí el punto es si podremos señalar las audiencias de prueba en el plazo que la norma no lo pide y que ya las vamos a referir. Pero bueno, les decía que fue lo que le permitió el legislador a la sentencia anticipada, denominado así en el derecho comparado y en la doctrina, el recurso de oposición. Lo que pasa es que es un poco curioso porque le dejó requisitos como si fuese una contestación, ¿verdad? Y ahí tenemos que adaptarlo entendiendo este proceso, la naturaleza, el tipo e incluso, como lo decía, la característica primordial de contradictorio invertido. Lo encontramos regulado en el artículo 271. ¿Por qué yo refiero en mi presentación el 221?
porque esos son también los requisitos de las contestaciones. Y como le digo, pareciera que el legislador no entendió muy bien que era una oposición y le dejó requisitos de contestación. El plazo, 5 días después de notificada la sentencia anticipada. La consecuencia de no plantear oposición es que la sentencia anticipada dejará de ser anticipada y se convierte en definitiva. Los requisitos, en el mismo 271 encontramos los requisitos de forma. Y estos requisitos de forma son los que nos hacen reflexionar o nos hacen pensar que parece una contestación. Porque dice que debe referirse de manera concreta y clara a los hechos de la demanda, a las pretensiones que se solicitan y ofrecer la prueba de su interés. Pensando que sea la parte actora quien se oponga a la oposición, ¿qué sentido tendría referirse a los hechos de la demanda? Son los mismos que ya relató. ¿Y qué sentido tendría referirse a las pretensiones? Son las mismas que ya planteó en la acción. De ahí que realmente lo que necesitamos entender es que son pretensiones de la oposición. Y aquí nace el motivo, el requisito de fondo, que para mí es mucho más importante que el requisito de forma, mucho más considerando que en el artículo 258 tenemos los principios de esta materia de alimentos y precisamente la informalidad, la sencillez, la oficiosidad y la sumariedad son ejes primordiales. Entonces, más allá de si se refiere a los hechos, la norma lo pide, para mí es mucho más importante el requisito de fondo. ¿Cuál es ese requisito de fondo? El motivo. ¿Por qué se opone a la sentencia anticipada? Porque, vamos a ver, no es un contradictorio tradicional. No se está enfrentando ni a los hechos ni a las pretensiones de la acción. Las partes se estarán enfrentando ambas a la decisión anticipada que cada uno de nosotros y nosotras habremos tomado y plasmado, debidamente fundamentado y motivado en esa sentencia anticipada. Entonces, una oposición que se refiere a los hechos, que plantee la pretensión, que ofrezca prueba, pero no me diga por qué motivo se opone, pareciera que requiere de corrección, que lo permite el 221, o incluso podríamos hablar de declararla infundada, porque la posibilidad de declarar infundada la oposición también está latente. Si declaráramos infundada la oposición, tampoco se habría pruebas, ¿verdad? Se pasaría la sentencia anticipada a ser definitiva. Y precisamente ese motivo y esta oposición infundada está escondida y no en las normas que estamos analizando 271, 272, no, la encontramos en el 101.2.n. Dice que admitirá recurso de segunda instancia la resolución que considere infundada la oposición a la sentencia anticipada en materia de pensiones alimentarias. Entonces vea que tenemos ese recurso, esa posibilidad de declarar infundada. Ahora, los motivos para declararla infundada no están. Es una norma abierta, en blanco, que tendremos que, según el caso en concreto, suplir o llenar, y por supuesto con los principios. ¿Qué se me ocurre a mí que podría ser una oposición infundada? Muy bien, el señor se opone a una sentencia anticipada que fijó X o Y monto, el que sea, mucho, poco, no importa, y señala que, que los hechos de la acción son verdaderos o falsos, que su pretensión es que no se le fije ninguna cuota y que en calidad de prueba ofrece un ADN y que el motivo de esa oposición es que el niño, el beneficiario, niño o niña, no es su hijo. Esa oposición debería ser infundada, porque en materia de pensiones alimentarias no tenemos competencia por la materia para resolver situaciones de filiación.
y ese obligado alimentario tendría primero que desplazar la filiación paterna para poder luego archivar el proceso de alimentos. Entonces, esa oposición, en esos términos que estoy dando ahora en un ejemplo concreto, bien podría ser declarada infundada y no se abre proceso a pruebas. Nuevamente, igual que con el rechazo de plano, debemos entender que este recurso lo debemos utilizar con sumo cuidado, porque ahora, ¿qué está en juego al declarar infundada la oposición? Bueno, definitivamente estaríamos cerrando la puerta del derecho de defensa. Y precisamente por eso es que admite recurso de revocatoria y apelación en segunda instancia en caso de declararla infundada. Bueno, pero pensemos que la oposición si tiene motivos, si es válida, si es fundada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo dispuesto en el artículo 273. Se pone en conocimiento la oposición a la otra parte, vamos a admitir las pruebas ofrecidas por las partes y vamos a convocar a una audiencia de pruebas para resolver la oposición dentro del plazo de 15 días. Y este plazo es el que les refería, que si nos mantenemos dentro de él, la Sala Constitucional, yo pensaría, va a utilizar la misma fórmula que utilizó con violencia doméstica y no va a declarar inconstitucional el proceso, pero también es nuestro mayor reto. ¿Cómo logramos que nuestras agendas se mantengan a 15 días? Si a hoy verdaderamente es difícil. Ya llegará el día de esa audiencia y ¿qué vamos a hacer en la audiencia? Bueno, lo primero es cumplir con el artículo 62 y 123 en una bienvenida o discurso en donde vamos a explicar a las partes sus derechos, sus deberes durante esta audiencia, durante las capacitaciones en cada lugar que hemos ido, don Edillo, les hemos referido, don Edi les decía, hagan un discurso, construyan un discurso y pongan a la prueba antes del 1 de octubre. Y cada vez se acerca más ese 1 de octubre. ¿Por qué es importante el artículo 62? Porque es precisamente el que nos dice cómo vamos a hacerlo, en un lenguaje sencillo, no técnico, informal y no utilizando lenguaje adversarial. El artículo 123 dice explicar claramente a las partes intervinientes las funciones que asumen en la audiencia, los derechos y deberes que les competen, las oportunidades de participar, las consecuencias de su desatención, la obligación de comportamiento en esta, con la necesidad de anuencia de las partes intervinientes a no tomar como condición propicia del agravamiento los conflictos. Si leemos esta norma, ni yo entendí. Tenemos que buscar cómo el lenguaje neutro, sencillo e informal les explicamos todo esto. ¿Qué más tenemos que explicarles? Tenemos que explicarles qué es una recusación y que nos pueden recusar, porque la posibilidad de que nos recusen en audiencia está dispuesta en el artículo 25. Tenemos que explicarles las reglas de la acción recursiva. Debemos tomar en cuenta que tenemos personas no solo vulnerables, sino que muchas de ellas vienen sin asesoría letrada, y me refiero a los obligados y obligadas alimentarias, frente a una defensa pública muy bien armada y capacitada, y que tenemos un deber de guardar el equilibrio entre las partes e incluso de adecuar los procedimientos, así nos lo dice el artículo 8 cuando habla del acceso a la justicia, precisamente de adecuar los procedimientos para mantener este equilibrio, ¿verdad? Debemos tomar todas las ajustes procedimentales necesarios y todo eso lo debemos hacer en esta bienvenida. No cambiemos el discurso si hay abogados o no los hay, no sacrifiquemos el tiempo. ¿En qué sentido? No pretendamos correr porque hay muchas cosas que hacer. No, necesitamos que la gente entienda la naturaleza de esta diligencia y lo que va a suceder. Luego de esta bienvenida vamos a liderar nuevamente soluciones alternas. Me permito rescatar este verbo, liderar. No se trata solo de decirles quieren conciliar o no, sino investigar sobre los diferentes modos
un método de solución alterna para ofrecerlo a las partes. Debemos resolver todas las gestiones interlocutorias que se hayan planteado antes de la audiencia o durante la audiencia. Este modelo de oralidad está previsto para que las resoluciones, las gestiones no se resuelvan de manera escrita, sino que se resuelvan de manera oral. Les decía yo que esto es como abrir una ventanita, resolver situaciones interlocutorias, cerrarla y continuar. ¿Qué pueden ser situaciones interlocutorias? Un permiso para buscar trabajo, un pago en tractos e incluso la señora pidiendo el apremio. Vamos a resolver las excepciones procesales que eventualmente se hayan planteado. ¿Dónde? En la oposición. Y aquí es un reflejo de que el legislador no entendió la figura de la oposición y cree que es una contestación porque puede plantear excepciones ahí. Pero bueno, podrán haber excepciones. Por cierto, las excepciones están en el 232. Nuevamente no están dentro del capítulo de obligaciones alimentarias. Vamos a practicar la prueba, ¿cuál? La que ya habíamos admitido de manera escrita al resolver sobre la procedencia de la oposición. Luego de recabar la prueba, vamos a permitir a las partes emitir conclusiones. Yo recomiendo entre la terminación de la práctica de la prueba y el inicio de las conclusiones, otorgar un receso tanto a las personas que puedan estar, al defensor, como la persona que puede estar litigando por sí misma, como para la persona que va a escuchar esas conclusiones. Las conclusiones son la columna vertebral de una teoría del caso. Están las partes que van sin abogado en capacidad de hacer buenas conclusiones. No lo sé, debemos explicar muy bien qué son unas conclusiones para que lo puedan hacer. Y luego, desde y antes de un receso, ¿verdad? Porque yo pienso que entre la conclusión y las conclusiones y la parte dispositiva, deberíamos también hacer un receso para organizar nuestras ideas y luego de haber hecho una escucha activa de las conclusiones, dictar la parte dispositiva. Esta parte dispositiva, en el capítulo de alimentos, no está la posibilidad de obviarla, como sí está en el resolutivo familiar. Pero en el capítulo de alimentos no está la posibilidad de obviar la parte dispositiva. ¿De cuánto será ese receso? Creo que dependerá de la complejidad del proceso. Y la sentencia anticipada, la sentencia definitiva integral, donde estarán los fundamentos y motivos para la toma de la decisión en el plazo de 3 días. Y me permito aquí aclarar que la parte dispositiva, si bien es cierto, es un elemento técnico y tenemos el deber de utilizar un lenguaje sencillo, así que debemos garantizar que entienden la parte dispositiva, no caigamos en el error de justificar esa parte dispositiva, porque podríamos tener algunas sorpresas cuando ya nos sentamos a redactarlas. Esta resolución tiene apelación, esta vez solo apelación, conforme lo dispone el artículo 101.1. Muchísimas gracias. Logramos llegar la presentación a las 4 de la tarde para dar oportunidad a algunas preguntas que ustedes a bien lo tienen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, bien podrían levantar la mano o bien Mayra, perdón, yo había ido respondiendo algunas preguntas en el chat para ver si te daba más chance. Entonces, hay algunas, creo que las últimas 4 están sin responder, entonces cualquier cosa, si querés partir de ahí. Las últimas 3 están sin responder. Ok, muy bien. Gracias. Mayra. Dice Susan. Mayra. Perdón. Sí. Sí. Si querés, yo te voy diciendo a las personas que están en orden, en consultas, que están levantando la mano. Claro que sí, gracias, Cristian. Entonces le daríamos la palabra a doña Johanna Jiménez Villatoro para que te pueda hacer la consulta o el comentario que vaya a hacer. Doña Hola, Johanna buenas tardes. García. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarla, América. Quería hacer
un par de consultas que me tienen pensando, no sé si eso ya en algún momentito lo han abarcado o no. Me deja pensando el artículo 41 en cuanto a en el tema alimentario, ¿verdad? Que a partir de los 12 años ya ellos son los que tendrían que salir, que si desean que papá o mamá, quien tenga el cuidado, ¿verdad?, de esa persona menor de edad, ellos tendrían que expresar desde el inicio de la demanda claramente que desean, ¿verdad?, que sea representado por ese papá, esa mamá o la persona cuidadora. Me preocupa qué pasa, no sé, que sabemos en la práctica que hay muchos menores de edad que a veces son manipulados, ¿verdad? Y que nada más digan, no, es que yo no quiero simplemente demandar a papá, no quiero demandar a mamá, y tal vez evidentemente hay una necesidad, ¿verdad? En cuanto a recibir un monto de pensión alimentaria. Esta parte me deja pensando, ¿verdad? Que no sé si ya han hablado alguna alternativa, tal vez, si yo no lo he escuchado. Luego también me dejó pensando este tema dentro de las gestiones interlocutorias de la audiencia oral, digamos, un apremio corporal. ¿Cómo lo entenderíamos? Como en principio todo hay que resolverlo ahí mismo, ¿verdad? Y en la práctica sabemos que un apremio no es simplemente decir si se da o no, o sea, tenemos que hacer un estudio previo, ¿verdad? Tenemos hasta una persona técnica encargada de hacer las constancias de tesorería. ¿Qué se pensaría? Que simplemente tenemos por hecha la gestión para que luego se resuelva por escrito, o tendríamos, no sé, como que dar un receso o comunicarle a la persona técnica que vaya, haga esa parte escrita y luego comunicarla, o no sé, no sé cómo tal vez lo han pensado. Muchas gracias. Gracias, Joana. Un saludo, un abrazo. Bueno, primero que nada, el artículo 41, que nos habla de el ejercicio personal y pleno de la capacidad procesal de las personas mayores de 12 años y menores de 18, verdaderamente es un cambio de paradigma, no nos vamos a enfrentar a muchas circunstancias, pero es necesario, tenemos que darle voz a quienes no la han tenido, tenemos que enfrentarnos a esas circunstancias, pero no desaparece la representación especial, Joana, que la tenemos en el 263, una copia del artículo 10 de la ley actual, ¿verdad? Esa representación especial, a mí no me gusta la palabra representación, principalmente si recordamos que este sistema de representaciones ha variado en nuestro ordenamiento jurídico también por un cambio de paradigma, ¿verdad? Pero no la tenemos. Tendrá personería para demandar alimentos en favor de personas menores de edad o personas con discapacidad, sus representantes legales, cuando tenga a cargo esas personas, y en su defecto sus simples guardadores. Por eso le decía que algo bastante similar al artículo 10 actual, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema podría venir ya si la persona de 12, 13, 14 años viene y dice, no, yo quiero archivar este proceso, ¿verdad? Pero siempre tendremos que echar mano cuando no tengamos una solución tan clara de los principios, ¿verdad? Y tendremos que incluso entrar a analizar cuál es el mejor interés. Porque efectivamente, verlo sencillo como, el chico quiso archivar, o la chica quiso archivarlo, y entonces lo archivo, implicaría eventualmente una sobrecarga en la madre y una violación a la CEDAW, ¿verdad? Entonces creo que lo primero será esto, entender que tenemos un reto importante con este artículo 41, que nos vamos a ir comiendo este elefante poquito a poco, que nos vendrán muchas cosas y que los superiores también nos irán guiando poco a poco en esas interpretaciones, incluyendo la Sala Constitucional. Eso es lo que le diría Joana en el primer elemento. Y en cuanto al segundo elemento de esta acción interlocutoria, yo personalmente, que no he hecho ninguna audiencia con el código, solo desde la teoría, yo la veo como una gestión a resolverse durante la audiencia. Sí, se necesitará un receso para hacer la constancia de tesorería, sí necesitaremos escuchar pruebas si es un beneficio de pago en tractos o si es un beneficio de buscar trabajo. Vamos a tener que aparcar por un momento la discusión principal, que es la oposición, ¿verdad? A eso habíamos llegado,
pero para mí habría que abordar desde la audiencia todas las gestiones interlocutorias, porque precisamente el 273 lo refiere, ¿verdad? Nos refiere a se practicará la prueba de carácter interlocutorio y resolverá cualquier cuestión procesal interlocutoria que haya sido planteada antes o durante la misma audiencia. El 273, inciso 2, que es el que estoy leyendo, no lo diferencia. Puede ser que en el camino no lo tengamos que diferenciar, sí. Y de ahí una de mis preocupaciones. ¿Cuánto vamos a durar en esta audiencia de pruebas? No lo sabemos, porque hoy en día llegamos a recibir 2 confesionales, 2 testigos, pero en este y con el código, ¿cómo vamos a saber las gestiones interlocutorias que se planteen, Joana? No tenemos control de eso. No sé si le contesté, compañerita. No, muchas gracias, sí, me quedó muy claro, ¿no? Definitivamente es todo un reto, porque solo en el día a día, ¿verdad? Ya poniéndolo en práctica vamos a ir viendo, y coincido con usted, ¿verdad? Sabemos que a veces esas edades, a partir de los 12 años, hay situaciones complicadas, el tema de adolescencia, ¿verdad? A veces no tienen claras sus decisiones, y pienso igual, que aunque una persona menor de edad me diga, quiero archivar, no sería archivar por archivar, tendremos que entrar a analizar, ¿verdad? Que no exista una maternidad recargada en ese aspecto. Muchas gracias. Tiene la manita levantada Douglas Araya. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. ya ahí me contestó un poco ahí el compañero Ed sobre los oficios bancarios del 259, que hay una dinamicidad de la carga de la prueba, pero sigo teniendo la duda en ciertos casos, que de hecho, digamos, cuando son comerciantes, no sabemos exactamente en cuántos bancos tiene la persona ingresos, si siempre va a bastar con lo que nos traiga la parte, o si hay alguna posibilidad entonces en esas audiencias de ser tan amplios como ahora. ¿Cuál sería la propuesta sobre estas personas que tienen muchísimas entradas en varias instituciones? ¿Cuál sería la propuesta para no dejar indefensión a la parte actora? Gracias, Douglas. Recordemos que tenemos un principio de flexibilidad en el ofrecimiento, en la admisión y en la práctica de la prueba. Creo que este principio, que tiene 3 dimensiones, nos podrá servir para abordarlo ya en el caso concreto, este escenario. Pero además, no olvidemos el superpoder, así le he dicho, lo he denominado yo, el superpoder que nos está dando el artículo 152 y el 259. Dice, la carga de la prueba corresponde a quien niegue o se oponga a los ingresos y a las formas económicas indicadas. Dice indicadas por la parte acreedora, pero tenemos una norma general, que es el 152, que nos dice que este deber es de cualquiera de las partes. Quien tiene acceso a la prueba es quien la debe aportar, con una consecuencia muy clara en el 152, y es poder tener por demostrado el hecho que usted no quiso demostrar. Entonces, creo que en cada caso habrá que valorar si la señora dice que usted tiene 200 millones en el banco, ¿y para quién es más fácil traer esa información? ¿Para usted, dueño de la cuenta, o para nosotros que tenemos que levantar el secreto bancario? Porque hoy en día la carga de la prueba no es dinámica ni flexible, ¿verdad? La carga de la prueba la tenemos en el 317 del Código Procesal Civil del 89 y nos preguntamos quién debe probar. Mientras tanto que ahora nos vamos a preguntar, Douglas, ¿quién puede probar? Y ahí es donde, con este superpoder, digo yo, vamos a poder determinar la admisión o eventualmente el rechazo de la prueba, junto con este principio de flexibilidad probatoria. Muchas gracias, Douglas. No sé si le contesté, Douglas. Sí, claro, sí me contestaste, ¿verdad? A mí me da por satisfecho su respuesta. Gracias. Gracias. Doña Mauren, qué gusto saludarla. Una observación que quería hacer.
el código, bueno, la materia laboral y la materia de familia somos primos hermanos de hijos de hermanas gemelas y de padres gemelos. Y el artículo 506 del Código de Trabajo, reformado por la Ley 9343, establece una sentencia anticipada. Una sentencia anticipada en situaciones mucho más favorables que la sentencia anticipada que regula ahora el Código Procesal de Familia. El artículo 506 dice, si la parte demandada se allanara las pretensiones del actor, no contestara oportunamente a la demanda, no hubiera respondido todos los hechos de la demanda, de la forma prevista en este código, se dictará sentencia anticipada en la cual se tendrán por ciertos esos hechos y emitirá pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas siempre y cuando no se hayan opuesto excepciones que con independencia de la contestación requieran ser debatidas en audiencia. Y luego dice que al emitir pronunciamientos, salvo el caso de allanamiento, se tomarán en cuenta las pruebas que existan en el expediente que impidan tener por cierto los hechos de forma expuesta en la demanda. Esa norma, como está prevista en el Código de Trabajo, evidentemente parte de que la litis se trabó. En cambio, nuestra sentencia anticipada no parte de que la litis se haya trabado, ¿verdad? Sino todo lo contrario, entiendo yo. Y mi mortificación en este momento, que quiero compartirla para ser mortificada, no solamente yo, ¿verdad? Es que hay una acción de inconstitucionalidad contra esa sentencia anticipada en materia laboral. Esa acción de inconstitucionalidad está cursada. El año pasado he buscado a ver si se ha resuelto, pero no sé si los compañeros de la comisión podrán exacta la información, ¿verdad? Pero yo la busco y sigo con lo mismo, ¿verdad? Y más que es una acción de inconstitucionalidad, lo que supone que va a tardar bastante el pronunciamiento. Ahí está en el chat, se las comparto. Lo que la persona está alegando, que se fue cursada la acción, es que se produce indefensión. Y ven ustedes que esta sentencia anticipada que está en el Código de Trabajo prevé que la ley de trabajo. Entonces, ya es de sobra conocido, ¿verdad? La jurisprudencia constitucional que advierte que cuando existe la revisión indirecta, un pronunciamiento que indirectamente, que se refiere a la constitucionalidad de una norma, que indirectamente pueda ser aplicado a otra, pues resulta que entonces tenemos que atenderlo. Entonces yo quisiera que hiciéramos el ejercicio de mantenernos monitoreados con esta acción de inconstitucionalidad, porque incluso la situación procesal para la parte es mucho más benévola que la que prevé el Código Procesal de Familia, con el agravante de la restricción a la libertad de la persona. Eso es lo que quería compartirles. Y en segundo lugar, quería agregar algo. En el caso de lo que mencionaba la compañera sobre la intervención de las personas menores de edad, yo no sé por qué siempre se parte de que el niño, la niña, el adolescente puede estar manipulado, porque precisamente uno de los argumentos que se utilizan para no atender a las personas menores de edad es ese, ¿verdad? Que son manipulables, cuando en realidad no necesariamente es así. Pero en el peor escenario, que fuera así, una cosa es el interés subjetivo de la persona menor de edad y otra cosa es su interés superior. Son dos cosas distintas. Y por otra parte también, no hay que, ¿cómo diríamos? Pensar que una persona menor de edad, un adolescente, no pueda tener razón. De repente él ha escuchado o ella ha escuchado conversaciones y claramente donde el afán de una pensión alimentaria no es la necesidad, sino la mortificación. Ejemplos abundan, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias, en ciertos procesos, se genera una modificación del cuidado personal de las personas menores de edad y después ellos son utilizados como trofeos para reclamar altísimas sumas de pensión alimentaria, y estoy hablando en general, tanto la mamá como el papá pueden hacer eso. Entonces, no necesariamente las personas menores de edad, vamos a decirles que no, habrá que valorar cada caso en particular y considerar que puede ser
que esa persona tenga información suficiente que nos permita determinar, por ejemplo, pensemos en un niño que está con su papá y que el niño le consta que el papá le está, no necesita ni siquiera, no necesita nada para mantenerlo y le da cierto nivel de vida y simplemente está presentando una demanda de alimentos contra la mamá solamente para mortificarla y para ver si puede verla en la cárcel, ¿verdad? Nada más entonces esos ejemplos, no quisiera que partamos siempre de que los niños están con la mamá, porque en muchos casos no es así. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en esta vida, entonces el interés superior no es lo mismo que el interés subjetivo. Y bueno, velita encendida por esa acción de inconstitucionalidad, a ver qué va a pasar, a ver qué va a ocurrir, porque lo que ahí se resuelva va a ser sin duda alguna muy importante para nosotros. Y esto se los digo, considerando que la situación procesal a la que se refiere el artículo 506 del Código de Trabajo es mucho más benévola que la que tenemos regulada en el Código Procesal de Familia. Muchas gracias. Gracias, doña Maureen. Sí, efectivamente, y este tema de la manipulación de las personas menores de edad, a veces incluso creo que debemos preguntarnos si hay un prejuicio, ¿verdad? Un prejuicio que podamos estar viviendo, porque el tema de la manipulación no es solo un tema de personas menores de edad, cualquiera es sujeto en cierto momento de su vida a enfrentar cualquiera dominio de otra persona sobre nuestra forma de pensar. Eso no tiene que ver con ser o adulto mayor o con ser persona menor de edad. Muchísimas gracias, doña Mauri. Por ahí nos contestaban algunos compañeros que efectivamente no se ha resuelto la acción. Entonces vamos a estar muy atentos. David Acuña. La consulta básicamente es con el tema precisamente de la figura del archivo, porque, bueno, con el Código Procesal de Familia, la figura del archivo del C47 y del 50 desaparece completamente. Y lo que nos dan es la forma anticipada de terminar el proceso sería mediante el desistimiento o la caducidad del proceso. Pero hay una excepción con las personas que se encuentren en una condición de vulnerabilidad. Entonces me pongo yo a pensar en los casos de las personas menores de edad, el desistimiento y la caducidad no podrían entonces en ese caso aplicarse. Pero el inconveniente que tengo es qué haríamos con un expediente en donde lo que se declara o donde se procede la caducidad, porque resulta que la caducidad, el supuesto que nos presentan es que si no se cumple la prevención para continuar el proceso, entonces se declara caduco. Pero no podemos declarar la caducidad si, por ejemplo, hay una persona menor de edad de por medio. Entonces, ¿qué pasa con ese expediente? Quedaría, digamos, abierto, digamos, eternamente, por decir un término, o qué haríamos en ese caso porque no nos dicen qué se hace con ese expediente donde no podemos eventualmente continuarlo porque hay un obstáculo de parte, porque no insta el proceso, pero tampoco podemos declarar como tal la caducidad. Y tampoco podríamos, creo yo, aplicar la suspensión del proceso porque la suspensión va de la mano con ya la sentencia firme que se tiene que ejecutar. Yo, dando un poco de mente a lo que actualmente aplicamos, aunque no es, digamos, un acto procesal ni una fase procesal, ni siquiera está contemplado en la normativa actual ni en esta, lo que a mí me parecería que podría ser una forma de resolver, y por eso quería consultarlo, es que ese expediente habría que necesariamente ubicarlo, como creo que en muchos casos lo hacemos en pensiones alimentarias, como un proceso abandonado. Pero quedaría abandonado sin sentencia, quedaría abandonado sin ningún tipo como de determinación. O aplicar la oficiosidad, y ya que la parte no produjo el impulso procesal, pues de oficio quizá hacerlo por parte de la persona juzgadora, pero no sé hasta qué punto romperíamos ahí el debido proceso. Entonces, la duda mía precisamente es con el tema de la caducidad, porque evidentemente el archivo como tal desaparece, o como tanto se practica actualmente desaparece. Entonces es como por ahí la duda. Claro, no, y le voy a decir una cosa, David. Vamos a ver,
Empecemos porque creo que la oficiosidad definitivamente sería la respuesta y no creo que estemos violentando el debido proceso porque más bien tenemos un principio de impulso de oficio, ¿verdad? Así claramente establecido con todas sus letras, estoy buscando el artículo, está entre los primeros, en el 5, los principios procesales generales, acceso e impulso procesal de oficio. Entonces, la primera respuesta sería lo último a lo que referiste. Efectivamente, la oficiosidad para salir de ese bache, porque tal como apuntas, tiene ciertas restricciones, tanto el desistimiento como la caducidad del proceso, y a mí me preocupa mucho más de si lo ponemos en abandonado o inactivo, que es otra de los estados en los que nos ha permitido planificación poner algunos expedientes. A mí me preocupa más, David, qué vamos a hacer con el impedimento de salida, porque ahí está en juego la libertad de tránsito de una persona. Entonces, tenemos un proceso con sentencia anticipada donde fijamos, vuelvo, 5, 6, 10, no importa el monto, un X monto que no logramos notificar y que sí comunicamos un impedimento de salida. Recordemos que en el caso del Código Procesal de Familia, los temas de archivo tenemos el rechazo de plano, declarar inadmisible el proceso y el desistimiento, que como usted ya explicó cuáles son las restricciones, la caducidad. Y como quinto elemento, yo referiría en el 276 la suspensión, ¿verdad? Pero la suspensión es una forma de archivo, pero no es un archivo. Entonces, sí me preocupa mucho más el impedimento que dónde ponemos el expediente. Y por eso yo apostaría a la última parte de tu propuesta, y es la oficiosidad. Ver cómo sacamos ese expediente del bache en el que se encuentra. Porque además lo que está en juego, David, son los derechos fundamentales de personas que en estado de vulnerabilidad que requieren de esos alimentos. Gracias, David. Un tema súper interesante. Sí, Mayra, perdón que te interrumpa, es que quería agregar algo adicional sobre este tema. Me parece que de alguna manera estamos considerando que la desaparición de este archivo que tiene la Ley de Pensiones Alimentarias y el surgimiento de una única norma del desistimiento es un problema. Más bien vieran que yo creo que es el reconocimiento de lo que desde hace 25 años dice el Código de Niñez y Adolescencia, porque esa restricción para el archivo por manifestación voluntaria está vigente para poblaciones vulnerables y para niños y niñas desde hace 25 años. Lo que pasa es que en pensiones alimentarias de pronto no hemos aplicado adecuadamente esa regla del desistimiento. Hoy día a mí me llegan a archivar un proceso de alimentos, la mamá o el papá que tiene el chico por la mera manifestación, yo tengo que revisar también el impedimento que me da, la restricción que me da niñez y adolescencia. Entonces, este Código Procesal de Familia, lejos de venir a ponerme un problema nuevo, lo que viene es a reconocer en la norma procesal secundaria lo que ya tengo en una Convención de Derechos Humanos y lo que ya tengo en un Código de Niñez y Adolescencia. Tal vez ahí como quería como reforzar ese tema de que esta desaparición no es un problema, es más bien el reconocimiento del deber que tienen los estados y por lo tanto los jueces y las juezas de proteger las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Yo no diría así en regla general que entonces ya en alimentos no se puede desistir, no, es que tengo que analizar el caso concreto y yo podría rechazar el desistimiento porque estoy ante una persona en condición de vulnerabilidad o perfectamente podría coger el desistimiento. Lo que importa ahí es que ya no vamos a poder aplicar en automático los efectos de una manifestación unilateral de voluntad, sino que tenemos que pasar esa manifestación unilateral de voluntad por un tamiz de constitucionalidad, porque exactamente por ahí va la cuestión. Sobre el tema de qué hacemos con esos expedientes y dónde los dejamos, recuerden que el tema del abandono no es un estado procesal, eso no lo va a regular ningún código procesal. Esa es una salvada que nos ha dado estadística y planificación para ver qué hacemos con esos expedientes para que no nos estén afectando indicadores a nivel estadístico. Pero ese
problema, entre comillas, que va a tener pensiones alimentarias, ya en los juzgados de familia y de niñez lo tenemos desde hace rato, porque no podemos archivar ni declarar la deserción en declaratorias de abandono, en procesos especiales de filiación. ¿Y qué es lo que hemos tenido que hacer? Eso que decía Mayra, recordar el tema de oficiosidad y ver cómo podemos hacer para, casi siempre, vamos a ver, seamos sinceros, casi siempre el motivo por el cual ese proceso no puede continuar es por la notificación. Entonces, hay mecanismos que, y otra vez vuelvo a reglas de Brasilia y vuelvo a la tutela de personas en condición de vulnerabilidad, me permiten a mí como juez meterme a la cuenta cedular, me permiten a mí como juez ver si aparece la persona notificar en la caja como patrono, como trabajador, y lo notifico. Una vez que lo notifique, ya no hay forma de que ese proceso caiga en esa condición de abandono. Tal vez hay un poco para agregar a lo que manifiesta Mayra, que estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Mayra, perdón por la interrupción. No, gracias. Creo que de alguna forma, bueno, esta discusión se tuvo cuando entró el Código el Código de Niñez y Adolescencia, el miedo que nos daba de que qué vamos a hacer con esos procesos. Y en pensiones nos hemos excusado o escondido, tal vez, permítame la palabra, detrás de la ley especial. Ah, es que la ley especial sí regula esos archivos. Bueno, de ahí nos quitaron esa tablita y tenemos que ir nadando hacia otros lados. Muchísimas gracias. No veo ninguna manita levantada. No sé si queda alguna pregunta en el chat, Eddie, o usted las ha ido contestando todas. Mayra, yo creo que están casi contestadas todas, pero ahora después de que termine la charla, cualquier cosa le das una revisión a ver si se quedó una o bien alguna que yo contesté que tenés una posición diferente, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, ¿verdad? Ni Mayra, ni yo, ni nadie somos ni las voces oficiales del código, ni los defensores del código. Ahí cuando vamos para Cotobruz, ahí vamos discutiendo de camino, a veces nos convencemos el uno al otro, a veces ni por asomo. Entonces eso es lo rico de estas conversaciones, ¿verdad? Escuchar gente que estudia, gente que analiza, a veces de las mismas preguntas salen ideas interesantísimas. Yo creo que eso es lo que nos tocará. Entonces, más bien, creo que hay un par de preguntas y haces el cierre, Mayra. Agradecidísima con vos nuevamente. Perdón, don Eddie, doña Mayra, pero no han venido a Cotobruz. No han venido a Cotobruz. Entonces, cuando vienen para Cotobruz, no vienen discutiendo ese tema. Es que no pudimos subir Filecal, nos quedamos en no sé qué pasó con corredores. No sé qué pasó con don Cristian, pero aquí los estamos esperando en Cotobruz. Muchas gracias. Tal vez Hazel tiene la manita levantada. Sí, muchas gracias. Saludos a todos y todas. Estos días me ha surgido como una inquietud. No sé si ya lo han conversado y me disculpan si ya lo han conversado. Es en relación con el tema de las personas demandadas que comparecen a las audiencias actualmente sin patrocinio letrado, que muchas veces presentan digamos, por escrito, presentan la oposición. Quizás alguien les ayudó y contestaron. Y el día del señalamiento se presentan con su prueba como tal, pero resulta que vienen sin patrocinio letrado. Y muchas veces está el testigo y no les preguntas, usted va a interrogar a su testigo. Y los pobres a veces se quedan así, ¿qué hago ahora? Entonces, uno actúa ahí preguntando, pero ¿qué hacer o cómo visualizarlo si tenemos una nueva, vamos a hacer un cambio total de cómo realizar esas audiencias para no terminar siendo juez y parte? Y también que tendré una oposición infundada. Entonces me cuestiono eso. Un día estaba reflexionando y decía yo, bueno, ok, tengo aquí al demandado que dice, pues solicito la audiencia o me opongo a la resolución intimatoria. Lo tengo acá, veo que la defensa se la está comiendo la parte demandada. Se me ocurrió decir, bueno, aquí no hay un equilibrio procesal, suspender la audiencia, decirle, le concedo 24 horas para que usted busque
un patrocinio letrado y venga y se defienda. Entonces, me ha surgido como esa inquietud cada vez que se acerca más ya casi la entrada en vigencia de la reforma. No sé cómo manejarlo, si me podrían ayudar. Gracias, Hazel. Bueno, la autopostulación es toda una discusión filosófica, doctrinal, procedimental, que se las trae, ¿verdad? Por eso yo resalté el deber que tenemos en el artículo 162 y 163. Ese deber nos fue trasladado a nosotros, no solo en esas normas, sino incluso en el artículo 31 de nuestros poderes y deberes. Pero creo, y mucho más importante, nos ha dado nuevamente un superpoder en el artículo 8 de acceso a la justicia. Dice, en todo procedimiento familiar, incluso con o sin autopostulación, pero mucho más diría yo en autopostulación, se debe garantizar que las personas menores de edad, esa es una población, las personas con discapacidad, segunda población, o otras poblaciones vulnerables. Y cuando dice otras poblaciones vulnerables, tenemos que volver los ojos a las reglas de Brasilia y ver qué tipo de vulnerabilidad tiene, que tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, mediante ajustes procedimentales adecuados. Este es un deber que nos fue trasladado a nosotros. Debemos garantizar que se encuentren las mismas condiciones que las demás personas. Decía usted, la defensa se lo está comiendo. Es que no podemos permitir eso. ¿Y cuáles son esos ajustes procedimentales? No hay un manual para decir, haga el punto 1 y luego el 2 y luego el 3. No, vamos a tener que realizar ajustes procedimentales, tales como, o incluso tan radicales, como los del artículo 45, me parece, o 43, déjenme y lo reviso. Vamos a ver. El nombramiento de un curador procesal, incluso si es necesario. O sea, si vemos que se lo están comiendo tanto, no solo debemos parar que se lo coman, sino también el artículo 45, que dice en el inciso 2, que es el que me parece muy interesante, hay 4 supuestos para curatela procesal, dice, si se trata de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental, física, pero abre una gama de posibilidades increíble como es la sociocultural. Las limitaciones socioculturales son muy amplias, necesitamos leer y aprender de qué estamos hablando cuando el código refiere a limitaciones socioculturales, o se traten de personas en estado de vulnerabilidad, cualquier vulnerabilidad. Nuevamente volvemos los ojos a reglas de Brasilia, a quienes se les imposibilita hacer valer sus derechos por sí mismas. Ese es uno de los ajustes que viene en el código. ¿Pero es el único? No, no es el único. ¿Cuál es más? No sé, no tenemos, así como la maternidad y la paternidad, me parece que el código no trae todo tan claro, no tenemos unas reglas específicas como decir, haga el punto 1 y luego el 2 y luego el 3. No, vamos a ir aprendiendo qué significa estos ajustes. Lo que no podemos permitir es que un obligado alimentario que evidentemente está en desigualdad continúe en un proceso de esta misma forma. O, ¿verdad? Hablo del obligado alimentario porque es lo que tenemos característico en alimentos, pero podría ser al revés. Podría ser la parte promovente. El defensor vemos que no cumple con su deber y eventualmente un ajuste procedimental es separarlo. No lo sé. Pero ahí están las herramientas. En ese artículo 8, en ese superpoder, Hazel. Sí, Mayra, muchísimas gracias. Mayra, perdón, quería agregar algo sobre ese tema. Yo creo que el ejercicio básico, tal vez para recapitularlo, es mi deber como persona juzgadora es determinar si cuando yo tengo un proceso, alguno de los dos está en condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que ese es el paso número 1. Segundo, saber que la condición de vulnerabilidad no es subjetiva, no es lo que yo crea, sino que tenemos 2 o 3 convenios internacionales, además de reglas de Brasilia,
que me dicen objetivamente qué es una población o qué es lo que cuál es la condición que tiene que tener una persona para considerarla en vulnerabilidad. Hecho esto, hago el paso 2. ¿Y cuál es el paso 2? Ver si esa condición de vulnerabilidad lo está colocando en una situación de desequilibrio procesal. Porque podría ser que la persona en condición de vulnerabilidad llevó los mejores abogados del país porque ellos decidieron coger ese caso gratuito. Entonces, más bien, el que quedó en condición de desigualdad fue el otro que no está en condición de vulnerabilidad. Entonces, en automático, la condición de vulnerabilidad no me lleva a hacer ajustes en el procedimiento. Yo tengo que ver primero cuál es el efecto que tiene esa condición de vulnerabilidad en el equilibrio procesal. Si yo determino que efectivamente esa condición de vulnerabilidad está provocando un desequilibrio procesal en contra de esa persona, ahora sí viene el paso 3. Yo como juez o como jueza tengo que hacerle los ajustes al procedimiento. Y entonces ahí aparece algo lindísimo para mí. Y dice Mayra, de pronto la norma tal vez le faltó, o más bien es que nos hemos acostumbrado a que la norma me diga qué es lo que tengo que hacer, que le nombre un perito, que le haga esto, que le haga... No, la norma más bien de manera sabia no lo hizo. ¿Por qué? Porque me traslada a mí la responsabilidad como persona juzgadora de determinar la acción necesaria para revertir eso. Y Mayra y yo, dentro de las cosas que hablamos, decimos, un ejemplo, llega al día 6 después de notificada la sentencia anticipada a un demandado y me dice, señor juez, es que me mandaron esto, yo no sé leer ni escribir y resulta que hasta ayer una persona me dijo, ¿por qué no va a hablar con el juez? Ahora sí, ahí lo tengo. Ah, ok, perfecto. Yo le digo, es que lo demandaron, le fijé 300,000 colones, pero no puede hacer nada porque ayer se le acabó el plazo. Ah, qué carajo. Hoy día nos costaría mucho atrevernos a hacer una ampliación de plazo. Nos da miedo y me meto en esa lista. Con este artículo 8, yo creo que el ajuste en el procedimiento podría ser sin ningún problema, decir, no es que le voy a ampliar el plazo, es que el ajuste al procedimiento que yo estoy determinando en este momento es que el plazo para oposición empieza a correr a partir de este momento que yo le estoy dando toda esta explicación. Ese es el ajuste al procedimiento. Lo estoy poniendo como un ejemplo, pero entonces vean qué sabrosura lo de este artículo 8, porque lo que me está diciendo es, mire, ya no vamos a poder permitir que las personas estén litigando en condición de vulnerabilidad y que esa condición de vulnerabilidad tenga como resultado un acceso inadecuado a la justicia. Entonces, esa pregunta que plantea la compañera, junto con otro montón que se nos puede ocurrir, creo que más bien todas representan esos retos que ese artículo 8, que desde mi punto de vista, después del artículo 6, el artículo 8 es de los más importantes de este código. Gracias, Mayra, perdón otra vez. No, muy bien, muchísimas gracias. También tenemos algunas flexibilidades en el artículo 71 que habla sobre los plazos que podrían ser parte de estos ajustes. Lo que les decía es, bueno, no tenemos tal vez un manual que nos lo diga tal cual debemos hacerlo, pero vea que ya don Eddie nos daba una guía, paso 1, paso 2, paso 3, que va a convertir don Eddie en una circular para ayudarnos. Hazel, muchísimas gracias. Bueno, ya son más de las 4:30. Le agradezco a las más de 150 personas que se quedaron. Solo quisiera cerrar con algo que me quedó y que no dije, tal vez porque me comí el tiempo y quería dar espacio a estas participaciones, y es el por tanto, ¿verdad? Esa parte dispositiva que tendremos que dar una vez finalizadas, recabar toda la prueba y haber dado la audiencia. Recordemos que este por tanto no es el por tanto tradicional que estamos acostumbrados a hacer con los procesos de fijación alimentaria hoy. Ese por tanto va en relación con la oposición, con el motivo de oposición y por ende con la decisión anticipada que se tomó, ¿verdad? Vamos a decir si es con lugar o sin lugar la oposición, si procede el motivo de oposición o no procede, ¿verdad? Y también garantizar, que eso sí lo dije, que las personas entiendan la decisión cuando salen de nuestra oficina, pero no cometer el error de justificar, porque podríamos estarnos poniendo la soga al cuello.
yo me pongo a justificar que sí le creo, que no le creo al testigo, y cuando llego a resolver ya en frío, pues pienso de manera distinta. Entonces, lo que sí quería es que recuerden que no es un por tanto tradicional como los que tenemos hoy, de varias incluso páginas en pensiones. Es un por tanto muy concreto. Muchísimas gracias por quedarse 10 minutos más y este compromiso con la capacitación. Debemos leer y analizar no solo el capítulo de pensiones, sino todo lo que está en la primera parte. Como hemos visto incluso en las preguntas, juegan un papel fundamental para entender normas posteriores. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao.